Bienvenidos amigos de la bombilla azul. Las computadoras. Hoy en día es complicado imaginar una vida sin ellas. Vivimos rodeados de computadoras personales, computadoras portátiles, dispositivos como smartphones, tabletas o consolas de videojuegos. Ha sido uno de los inventos más revolucionarios de la humanidad. Hoy en día no podemos entender la industria, el trabajo, la comunicación e incluso el ocio sin la existencia de esta. Pero, ¿cuál es su historia? ¿Estás seguro que comienza en el siglo XX? ¿Cómo pasamos de las computadoras que ocupaban habitaciones enteras a las portátiles que tenemos hoy en día? Acompáñame para descubrirlo. Una computadora es una máquina digital programable y de funcionamiento electrónico, capaz de procesar datos. La palabra computadora también significa calculadora. Teniendo todo esto claro, podemos indagar cuáles han sido sus antecedentes. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos tuvieron la necesidad de calcular cifras. Es por ello que surgieron herramientas como los ábacos que datan del año 4000 a.C. Pero la primera máquina calculadora fue inventada por Blaise Pascal en 1645. Esta máquina, llamada pascalina, funcionaba con ruedas y engranajes y era capaz de hacer operaciones aritméticas. Gottfried Leibniz la mejoró para que lograra hacer operaciones un poco más complejas como multiplicaciones. El siguiente avance fueron las máquinas programables y vinieron a dar un lugar inesperado a la industria textil. A inicios del siglo XIX, Joseph Marie Jacquard inventó un sistema de tarjetas perforadoras con las que se podían programar los patrones que se tejerían por medio de un telar. Esta máquina inspiró al matemático británico Charles Babbage para diseñar su máquina analítica, que sería capaz de resolver cualquier cálculo de manera automática. La máquina analítica nunca se acabó de construir, pero los estudios que llevó a cabo la matemática Ada Lovelace sobre ella la llevaron a crear el primer algoritmo. Por eso Ada es considerada la primera programadora de la historia y la madre de la informática. Otro antecedente de las computadoras fue la máquina de Turing, diseñada por Alan Turing y descrita como una máquina capaz de calcular cualquier cosa. Sin embargo, no fue hasta 1943 que se construyó la primera computadora. El proyecto ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, por sus siglas en inglés, fue creado para resolver problemas de balística del ejército estadounidense, como la mayoría de los proyectiles. Para esto se construyó la primera computadora digital y programable, la ENIAC. Esta pesaba nada más y nada menos 27 toneladas y ocupaba todo el sótano de la Universidad de Pensilvania. Estaba compuesta por tubos al vacío. Los tubos al vacío del ENIAC eran muy problemáticos. Cuando la máquina se encendía, solía descomponerse uno y era como buscar el foco fundido en la serie navideña. Provocaban apagones en toda la ciudad e incluso atraían polillas que al estrellarse contra ellos provocaban fallas en el sistema. De ahí que los fallos de una computadora se llamen bugs. Había que inventar algo más práctico y la respuesta a ello fueron los transistores, los cuales son interruptores electrónicos fabricados con materiales sólidos. Estos se inventaron en la década de los 40 y permitían la invención de chips y microchips fundamentales para las computadoras y otros aparatos electrónicos. Gracias a los transistores, en 1944, la Universidad de Harvard, en conjunto con IBM, desarrollaron la primera computadora electrónica. Se trató de la Mark I, que medía 15 metros de largo por 2,5 de ancho y estuvo en servicio durante 16 años. Para 1951, la Ferranti Mark I desarrollada en Reino Unido y la Univac I de IBM fueron las primeras computadoras de uso comercial. Ambas fueron adquiridas por algunas universidades, empresas y oficinas de gobierno. Pero en este punto las computadoras seguían siendo enormes, complejas y costosas. ¿Cómo fue que se hicieron pequeñas, relativamente fáciles de usar y asequibles para que ahora cualquiera de nosotros pueda tener una en su casa? Las videoconsolas fueron las primeras computadoras que las personas pudieron tener en casa. Si bien no cuentan con todas las funciones de una, sí tienen varias características en común.
como el uso de procesadores, el responder a comandos y ser digitales y electrónicas. La primera consola de sobremesa fue la Magnavox Odyssey, que salió a la venta en 1972 y se podía reproducir juegos sencillísimos en un televisor, pero esa es otra historia. Para 1971, tan solo un par de años después del nacimiento de ARPANET, si no sabes qué es el ARPANET, acá te dejo el video con la historia del Internet. Intel fabrica el primer microprocesador que permite a las computadoras reducir su tamaño y su costo de producción. Fue así que en la década de los 70 y 80 comenzaron a lanzarse distintas computadoras destinadas al uso doméstico o computadoras personales. La más relevante de ellas fue la Apple II, creada por Steve Wozniak y Steve Jobs, para después ser puesta a la venta en 1977. El Apple II contaba con un programa llamado VisiCalc, que es algo así como el abuelo del Excel. Las hojas de cálculo, procesadores de texto, creadores de diapositivas, juegos de video y los navegadores de Internet irían integrando las funciones de las computadoras personales tal y como las conocemos hoy. Estas computadoras personales cabían en un escritorio y ya contaban con el hardware que hoy podemos identificar: una unidad central de procesamiento o CPU, un monitor y un teclado QWERTY. En 1984 tendríamos a la venta Apple Macintosh, la primera que contó con un mouse. A mediados de los 90 el uso de las computadoras personales iría haciéndose masivo. Cada vez se contaba con más funciones, más programas, más memoria y sistemas operativos más sencillos e intuitivos. Dejaron de ser excentricidades de estudiantes de la informática y pasaron a ser usadas por todo el mundo. Pero aún faltaba algo. ¿Y qué pasa si no tienes que estar en casa para usar una computadora? Esta pregunta se la hizo Alan Kay del Centro de Investigación de Xerox en 1970. Fue el primero en idear una computadora que pudiera llevarse a todas partes. Sin embargo, esa idea no se vería materializada hasta 1986 con la PC de IBM, que como pueden ver aún era bastante grande y pesada, pero sin duda fue un primer paso para las ligeras laptops que tenemos hoy en día. Actualmente contamos con computadoras de escritorio y laptops. Sin embargo, dispositivos móviles como celulares y tabletas, consolas portátiles, tienen cada vez más aplicaciones que les permiten llevar a cabo las mismas funciones que una computadora. Como pudieron ver en este capítulo de la historia de las computadoras, es muy inmensa. Está llena de avances que vinieron de lugares inesperados, grandes nombres e incluso accidentes que la hacen más interesante. Piensa eso la siguiente vez que te sientes frente a tu computadora y piensa la cantidad de tareas y cosas nuevas que te ha permitido hacer y explorar. ¿Puedes imaginar tu vida sin ellas? No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para las notificaciones. Adiós.